Bienvenidos y bienvenidas a Liderazgo a Contraluz, un espacio para descubrir el lado más humano del liderazgo. Aquí damos voz a historias reales, vulnerables y transformadoras de personas que se atreven a liderar con autenticidad. Yo soy Alejandra Perdomo. Y yo soy Jocelyn Cruz. Y hoy tenemos una conversación increíble con Natalia Salcedo, una visionaria líder colombiana que ha transformado industrias con su pasión por la innovación y el impacto social. Natalia es originaria de Bucaramanga y creció con la convicción de que ser mujer no es sinónimo de ser menos capaz. Y este fue el motor que la llevó desde PFG y Falabella hasta asumir roles clave en empresas como Groupon y Rappi, contribuyendo a su expansión a 8 países de Latinoamérica. Y durante la pandemia cofundó Joker, redefiniendo la logística y la entrega a demanda en la región. Más adelante, Natalia lideró Meru, la plataforma enfocada en digitalizar la cadena de suministro automotriz y cerrar brechas tecnológicas para más de 20 millones de familias y talleres en toda la región. Hoy, como CEO de Pitts, Natalia continúa con esta misión. Pitts opera en la intersección de las industrias automotriz, tecnológica y logística, atendiendo a talleres, mecánicos, flotillas y concesionarios. Con planes de expandirse a Brasil, Colombia y Estados Unidos, busca transformar la reparación automotriz en un proceso más rápido, eficiente e inclusivo. Pero más allá de los logros empresariales, Natalia lidera desde la cercanía y la autenticidad, convencida de que el verdadero éxito se mide por el impacto que dejamos en los demás. Súper bienvenida, Natalia, a este espacio. Es una alegría gigante tenerte acá con nosotras. Mil gracias, Jocelyn y Alejandra, por este espacio. No, con todo el cariño, Natalia, de verdad que estamos muy, muy contentas de tenerte aquí. Y bueno, vamos a iniciar con el episodio de hoy. La idea es que iniciemos escuchando tu historia. Y aquí va la primera pregunta. Quiero que nos cuentes cuáles han sido esos momentos o ese momento de verdad que te ha transformado como persona y como la líder que eres hoy. Buenísimo. Me encantaría decirte que es solo un momento el que me ha transformado, pero como tal han sido muchos. Creo que ya a medida que uno va creciendo se va dando cuenta que no es solo una cosa lo que te transforma, no es solo una cosa lo que te moldea, sino en verdad es una acumulación de cosas. Te podría decir que uno de los momentos que a mí más me ha marcado ha sido, por ejemplo, la pérdida de mi papá. Él falleció cuando yo tenía 18 años y digamos que uno piensa y es mayor de edad, pero la realidad es que uno sigue siendo un niño. Entonces tener que afrontar eso fue bastante difícil. Me marcó mucho en la vida también que a pesar de, digamos que tener su ausencia, mi familia siempre fue una familia muy unida, una familia donde a ver, mis hermanos, mi mamá hicieron todo para que yo tuviera la mejor educación y demás. Luego también afrontar momentos justo de depresiones, entender que cómo manejas tu cabeza, el hecho de tener depresiones o ansiedad o demás cosas es una enfermedad, lo cual y hay que normalizarlo y pedir esa ayuda y empezar a trabajar en ti y empezar a trabajar en las cosas que necesitas, a poner límites, a entender cuáles son esos espacios. Digamos que eso es como lo que más me ha marcado para ser, digamos que la persona que soy hoy en día y para ser la líder que soy hoy en día, tengo la fortuna también de que en mi casa desde muy pequeña, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, siempre me educaron con que por el hecho de ser mujer no soy menos. Entonces fue algo muy bonito. Porque siempre era, usted puede hacer todo lo que quiera en su vida y no por ser mujer va a ser menos. Y pues en mi casa la mayoría. Y ojo que yo soy de una familia muy, a ver, somos santandereanos, somos religiosos, somos chapados a la antigua, por así decirlo, es una familia así, y rompieron el molde, lo cual fue algo espectacular, y agradezco hoy en día esa educación y esa apertura que tuvieron porque me ayudó a formarme a ser lo que soy hoy en día. Buenísimo, Nati, gracias por compartir esas historias. Podemos como hacer un poquito como de introspección en una de ellas. Cuéntanos un poquito, nos hablabas de ese momento, esa pérdida de tu papá. ¿Hubo como algún momento que marcó algo específico y cómo empezaste a transformarte desde ahí? A ver, claro, o sea, imagínate a los 18 tener que afrontar la pérdida de tu papá cuando pues mi familia era muy unida, bueno, es muy unida igual, pero éramos nosotros 5 juntos, vivíamos siempre pues en Bucaramanga, alejados del resto de la familia de ellos y demás, entonces afrontarlo no fue fácil, digamos que se genera una especie de codependencia en la familia y entre cada uno de nosotros nos vamos ayudando. La terapia no es que fuera algo muy
que se hablara dentro de la casa, de repente no estaba bien visto y la solución era que entre nosotros nos podíamos ir ajustando, y pues eso va luego teniendo sus repercusiones. Y ojo, no todo el mundo tiene que trabajarlo, no todo el mundo tiene, cada cual tiene su duelo diferente. Para mí, mi pérdida fue muy diferente a la de mis hermanos, fue muy diferente a la pérdida de mi mamá y a la de cualquier persona. Entonces también es un poco qué significa esa persona en tus vidas y eso, pero a ver, no digo que agradezca que mi papá se haya muerto, sino al día de hoy puedo decir que si eso no hubiera pasado, tal vez sería una Ujú. persona muy diferente hoy. Totalmente, así es. Y mira que yo conecto mucho con esto que dices, Nata, porque yo también perdí a mi mamá hace pocos años. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero después de eso uno empieza un camino de transformación muy profundo. Algo que yo siempre cuento es que la relación entre mi hermano y yo se fortaleció muchísimo. Y yo siempre digo, ¿cómo es posible que mi mamá tuvo que fallecer para que mi hermano y yo pudiéramos fortalecer esa relación? Y siempre sale algo bueno de ahí, a pesar de que es un momento muy doloroso y es muy duro. Y, y, y es importante hallar la manera de gestionar ese dolor, de gestionar ese duelo, aceptar las cosas buenas que vienen, los procesos de transformación buenos que vienen después de ese momento duro y crítico, pero es importante también tomarse el tiempo para el dolor, para sentir el dolor. Por eso quisiera preguntarte, Natalia, ¿recuerdas cómo fue, cómo manejaste tú o cómo gestionaste el duelo en ese momento? Y si tuvieras la oportunidad hoy de hablar con esa Natalia de 18 años, ¿qué le aconsejarías para manejar ese duelo ya con toda la experiencia, con todo el conocimiento? Mira, la realidad es que el duelo lo manejé y no lo manejé al mismo tiempo. O sea, lo manejé donde dije, claro, mi papá ya no está y duré muchos años en decir la palabra mi papá se murió. Yo solo decía mi papá se fue, mi papá ya no está. Y era un tema donde, a ver, al día de hoy, si pudiera voltear atrás e ir donde está Natalia de 18 años, no haría las cosas tan diferentes, si te soy muy honesta, solo diría, está bien llorar, está bien desahogarse, no tienes que asumir responsabilidades que no son tuyas. Pero nuevamente, el hecho de si no lo hubiera hecho hoy, pues quién sabe dónde estaría o cómo estaría. Pero sí, obviamente fue a veces como ponerle una pausa a mi vida de repente, como la quería vivir, o tal vez las cosas que quería hacer, porque tenía que estar, o al menos lo que yo asumí, es yo tenía que estar pendiente de otras personas, tenía que estar pendiente de cómo soy el hombro para otras personas. Y a veces te olvidas tú de buscar tu propio hombro. Entonces, más bien, eso sería como el consejo que me daría y tal vez como lo manejaría diferente. Sería como la única parte. Mencionabas al inicio que cuando pasaste todo el duelo con tu papá y tu familia, la idea de buscar un terapeuta era impensable o era un tema que no se conversaba. A esta generación, a nuestra generación, no nos enseñaron a pedir ayuda, no nos enseñaron a hablar con alguien, a tener terapia, ¿cierto? Yo tuve mi primer terapeuta cuando ya era adulta, cuando otros canales y otros medios me dijeron, hay que buscar ayuda, está bien pedir ayuda, ¿ya? Cuando tú llegas ahí, cuando tú llegas a ese momento de crisis, de dolor, ¿cómo es para ti esa primera experiencia con tu terapeuta? A ver, al principio yo iba con mucho recelo de, ¿será que le comparto las cosas que irá a pensar, que no irá a pensar, que va a decir como esta vieja está loca y demás? Pero pues ya en el momento que empiezas a hablar y te empiezas a dar cuenta que es tu trabajo y es un doctor más, pues al que le tienes que contar tus síntomas, pues es eso. Y al final también entender que el doctor, pues lo único que va a hacer es, a ver, tiene su promesa de no divulgar tu información personal y demás. Así es. Uno como que ya lo empieza a normalizar. Para las personas hoy en día tiene que ser normal pedir ayuda y tener a alguien con quien hablar. Si no es un terapeuta o si no se puede un terapeuta, un amigo, tu compañero o una persona cercana con quien tú te puedas desahogar. Así es. Nati, tú nos contabas hace unos días como ese momento del entierro que te diste cuenta como todo el impacto de tu papá. Quiero que me cuentes un poquito y nos cuentes esta historia porque es muy bonita y porque también hace parte como que lo que vienes a empezar a trabajar desde tu parte profesional, ¿no? Totalmente, para mí esto fue lo que me sorprendió y me abrió los ojos, pues nuevamente a una edad bastante temprana. En el funeral de mi papá tuvieron que prohibir el ingreso de flores y tuvieron que prohibir el ingreso de mucha gente. Y eran 300, 400 personas y ojo, mi papá no era político, no era figura, actor, lo que fuera, mi papá era ingeniero agrónomo.
Y fue algo muy bonito de ver porque la gente que llegaba era gente campesina y gente que de repente él marcó sus vidas de una manera donde pues nosotros no teníamos ni idea, nosotros no teníamos ni idea de todas las cosas que hacía mi papá, nosotros solo decíamos, mi papá trabajaba con café, eso es solo lo que decíamos, él trabajó con la Federación de Cafeteros 21 años y después empezó a trabajar en diferentes pueblitos, en diferentes cosas, y nosotros pensamos que él solo iba a hacer quién sabe qué cosas con el café, porque era su pasión, y ya estaba. Y en el funeral nos damos cuenta de todas estas personas que iban llegando, de la gente que estaba tan agradecida con él porque les tendió la mano, los escuchaba. Y de repente cuando digo tenderles la mano no era ir y entregarles dinero, sino irles y entregarles conocimiento, cómo hacer su vida mejor, cómo hacer su vida más eficiente, cómo hacer que la producción que tenían ellos fuera mejor para darle mejor calidad de vida a, a sus familias. Y eso a mí siempre me marcó y dije, algún día espero al menos hacer un décimo del impacto de lo que hizo mi papá, porque fue algo espectacular y algo que a mí me marcó y me apapachó el corazón totalmente. Y eso hoy en día me ha llevado también a emprender en las partes donde he emprendido y digamos que atacar un problema que afecta a más de 20 millones de familias solo en Latinoamérica. Claro, es un legado súper poderoso el que dejó tu papá, ¿no? Y que de cierta manera se convirtió en un referente para ti. Ha sido como tu inspiración para construir todo lo que estás construyendo hoy. Sí, ha sido una parte de inspiración. A ver, él y mi mamá me dieron unos ejemplos de ser trabajadores, de buscársela, de hacer todo. O sea, fue un conjunto, pero obviamente ya cuando ves esa realidad y nuevamente la ves a una edad tan joven, pues a mí me quedó marcada de por vida. Y para mí hay dos cosas que uno hace con las buenas situaciones. Hay una historia que a mí me define mucho, o tal vez no me define, sí, mentiras. La uso mucho de ejemplo para absolutamente todo el mundo cuando quiere salir adelante o no. Es había un papá alcohólico con dos hijos. Un hijo era alcohólico y el otro hijo no era alcohólico. El hijo alcohólico le preguntaban por qué era alcohólico. Y él decía, porque mi papá era alcohólico. Y el otro que no era alcohólico decía, ¿usted por qué no es alcohólico? Y decía, porque mi papá era alcohólico. Entonces Ujú. uno puede definir qué rumbos tomar, uno puede decidir si tal vez en esos momentos pude haber decidido, ¿saben qué? Me voy a echar a la pena y voy a llorar y no me voy a recuperar y tal vez voy a actuar de diferentes maneras o lo que sea. Pero en mi caso fue, tomé la decisión de quiero avanzar con ese legado y quiero no solo honrar a mi papá, sino honrar a mis papás, a mis papás, a mis hermanos, a toda mi familia, porque es al final lo que yo soy hoy, lo que soy gracias a ellos y obviamente gracias a mí. Entonces, sí hay veces que uno se olvida como de eso. Qué lindo. Y aquí yo quiero como resaltar los dos frentes, ¿cierto? Ya hablamos de la parte dolorosa, el duelo, tus emociones, la pérdida, pero ahora ya empezamos a hablar de, o qué fue lo bueno que salió de ese momento que te ha ayudado a ti a transformarte, a convertirte en la persona que eres hoy, a empujar estas iniciativas que estás empujando. Ahora cuéntanos, Natalia, cuáles son esas iniciativas que estás empujando y cómo estás tocando vidas tú. ¿Quién es esa Natalia que existe hoy y que está ayudando a otras personas tal cual como tu papá lo hizo en algún momento? Buenísimo, mira, esa Natalia, lo que ves es lo que hay. Conmigo, pues blanco o es negro, pero siempre lo que vas a ver es lo que hay. Entonces, digamos que la Natalia que hoy en día está acá hablando con ustedes es una Natalia de 35 años que ha trabajado más o menos 15 años de su vida y ahorita está emprendiendo en un camino muy lindo. A ver, no es sexy para mucha gente, pero a mí me encanta porque es una industria que está totalmente olvidada, es la industria automotriz y mucha gente dirá, ay, la industria automotriz no está olvidada, está la Fórmula 1, pero ¿qué pasa con los que reparan los coches? ¿Qué pasa con los mecánicos? ¿Cuántas familias no dependen de su coche? ¿O cuántas Sí. familias de repente su coche o su carro no les da una alegría de vamos a nuestro primer viaje a la playa y de repente y esto fue un caso del que me pasó a mí también con mi familia, vamos a la playa y el carro se vara. Una vez nos quedamos varados en Armero cuando pues la situación en Colombia no era la más bonita y las soluciones no eran las más eficientes. Entonces, hoy en día nos encargamos con una compañía, con mi compañía que se llama PITS, y PITS es como tal un copiloto de inteligencia artificial que se encarga como tal de ayudar a los mecánicos a poder diagnosticar mejor, que ellos puedan tener una mayor cantidad de ingresos sin tener que estar gastando tanto, digamos que en hardware, en software y demás, y que ellos lo vean como una herramienta que es totalmente amigable. Este es un copiloto que al final se realza por voz. Eso quiere decir que ellos dicen, hola, Chalán, supongamos, aquí en México. Chalán, hoy me llegó un Nissan Sentra del 2013 y tiene problemas al subir y se me está apagando y de repente
tira humo negro. Entonces el chalán te va a ayudar con el diagnóstico, le presenta al mecánico como tal las diferentes opciones, que los inyectores están sucios, que de repente hay una mezcla de minerales mucho más alta de la que debería estar en la gasolina y así. Entonces todo comienza desde ahí, pero todo lo hace con su voz. Entonces el diagnóstico, luego el usuario final puede ver la transparencia que hay con el diagnóstico, porque esa es la otra parte. Hay 20 millones de familias que dependen de esto, pero confiamos ni en el 1% del que está haciendo el diagnóstico, porque siempre pensamos que nos va a ver la cara, pero acá luego vemos si es que es un tema totalmente educacional y eso es lo que hacemos al final con nuestro asistente. Nosotros los capacitamos, les damos ayuda, les damos acceso a tecnología, acceso a incluso traducir las cosas que están en otros idiomas. Súper. ¿Tienes como un plan de expansión? Quería como preguntarte un poquito como esa visión de expansión que tienes a otros países. Cuéntanos un poquito. Pues mira, hoy en día digamos que PITS como tal, a ver, mi experiencia viene muy dada de lanzar países, lanzar compañías, corregir operaciones y demás. Así que desde el momento cero dije, cuando yo lance mi propia empresa y haga mis cosas yo misma, voy a hacerlo por lo grande. Entonces, hoy en día la plataforma está hecha para que cualquier persona en cualquier parte del mundo la pueda usar. Así que la expansión va a ser demasiado orgánica, definitivamente donde vaya generando más leads o más, digamos que prospectos, hacia allá es donde vamos a estar, Buenísimo. Vamos a estar súper pendientes de ti, Nati, en todo por este supuesto. proceso. Y quería preguntarte un poquito ahí, es como tú has venido como de diferentes industrias, ¿no? Has venido de retail, de delivery, de diferentes aplicaciones. ¿Cómo es mantener ese mismo propósito de impacto independientemente de donde estés, ¿no? Y cómo ha venido desarrollándose en ti, cómo es ese propósito. Si te das cuenta en el retail, muchas familias dependen de sus restaurantes, dependen también, antes había mucha informalidad en la industria restaurantera, que pasa igual hoy en día acá en la industria automotriz. Y por medio, por ejemplo, de aplicaciones como Rappi, donde personalmente trabajé y otras más, pasas de la informalidad a la formalidad, donde por fin tienen acceso a una tarjeta de crédito, donde les vas educando y les vas mostrando que tener una tarjeta de crédito no está mal, es saber gestionarla, pero también cómo el acceso a crédito te ayuda a crecer tu negocio y cómo luego puedes poner las ubicaciones más correctas, estas estrategias de crecer. Entonces, al final, todas las industrias tocan a muchísima gente, pero el punto está en cómo te encargas de llegar a la raíz del problema, llegar a donde digamos que está la realidad del asunto. La realidad del asunto acá, por ejemplo, no estaban las cadenas restauranteras más grandes, sino estaba era en la base de la pirámide. Sí, y yo creo que ahí volvemos a un tema que compartimos con muchos de nuestros invitados, que compartimos con varias de las personas con las que hemos hablado acá en el podcast, y es la importancia de estar trabajando en un proyecto que tenga un propósito clave que conecte con nuestra humanidad, con nuestra esencia y con quienes somos, ¿cierto? En tu caso es cómo yo ayudo a otras personas, cómo yo toco las vidas de las personas que trabajan en los talleres, de las personas que trabajan en domicilios o en restaurantes. O sea, yo creo que eso le da como un empujón a nuestro día a día, a nuestras dinámicas y nos da como más ganas de seguir trabajando en este proyecto que pues muchas veces es difícil en el mundo tech. Es muy difícil estar motivado cuando las cosas no salen bien, ¿cierto? Entonces, saber que estás tocando vidas ayuda mucho y por lo menos a mí me motiva a levantarme todos los días con ganas de seguir trabajando en lo que estoy haciendo, ¿ya? Y hay algo aquí también importante, Natalia, y voy a empezar a hablar ya de la Natalia como líder. Uno toca vidas cuando ayuda a comunidades que están en condición de vulnerabilidad, ¿cierto? Pero hay otras vidas que uno toca que tal vez son más poquitas, pero yo creo que son súper valiosas y es la vida de las personas que trabajan en nuestras empresas, la vida de nuestros equipos, cómo los ayuda a crecer, cómo los ayuda a desarrollarse. Aquí quiero que me cuentes quién es esa Natalia líder, cómo tú te dedicas a ayudar a las personas que están trabajando contigo, a tus colaboradores, a tus pares, a tu equipo de trabajo, a las personas que también están creyendo en ese sueño. ¿Cómo haces para ayudarlos, para darle una mano, para tocar vidas en este grupo de personas también? Claro, mira, acá de las cosas más importantes es que yo siempre los estoy sacando de la zona de confort. Esa, digamos que es el punto clave para mí. Yo nunca me conformo con que ellos estén haciendo lo mismo una y otra vez. Cuando veo que alguien ya se está estancando, está haciendo lo mismo y ser muy consciente que la gente dentro de las compañías tiene sus etapas. Entonces, eso para mí es fundamental, es algo que trato de inculcarlo, digamos que al middle management, que se puede decir, Uh-huh. el middle management. Hay veces que lo olvidamos, y más en las startups. Estamos que solo porque alguien agarró un problema, lo resolvió y de repente es más cercano a ti
ya con eso tiene la confianza y va a hacer las cosas, pero la realidad es que a estas personas todavía les falta que alguien las lleve de la manito y les ayude a desarrollar tanto las habilidades blandas como las habilidades duras. Entonces, acá para mí es un trabajo que va como en un esquema piramidal, por así decirlo, donde todo empieza de arriba hacia abajo. Entonces, el efecto que tienes de arriba, pues vas ayudando a más personas hacia abajo y demás cosas, pero a mí personalmente no me gusta liderar, digamos que desde arriba viendo a la gente hacia abajo, sino a mí me gusta liderar con la gente y para la gente. Eso soy yo. Yo soy para la gente y me encanta es escuchar sus problemas, entender hay veces que las evoluciones de un trabajador no vienen solo porque no quiere, de repente hay algo personal, pero también de repente hay un punto donde los dos tenemos que llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Este no es el momento para que estés acá. Y también tener esas conversaciones difíciles que a muchos nos cuesta a veces. Total. Pero pues obviamente eso lo vas sacando con la experiencia y demás. Y también el hecho de, al menos yo siempre les advierto a mis equipos, yo soy una persona muy directa y a mí no me gusta, digamos que suavizar tanto las cosas, ni me gusta que me las suavicen a mí, porque ¿para qué? Solo vamos a poner, digamos que tal vez verdades a medias y no vamos a tener el panorama completo. Entonces, si hay algo que se puede decir es que mis empleados pueden decir que yo soy una persona que soy muy directa, pero soy muy justa. Y ahora que mencionas esto, Natalia, ¿has tenido algún momento incómodo que recuerdes recientemente donde te haya salido mal ser tan directa así con alguien? Siempre, siempre, siempre. Digamos que siempre cuando tiendes a ser muy directo, digamos que hay cosas, hay un dicho que dice que las verdades duelen muchas veces. Entonces, siempre la gente a veces se lo toma un poquito difícil, pero lo que trato de hacer siempre es suavizarlo, decirles, a ver, estamos en una conversación de adultos, esto es lo que está pasando, si quieres te puedo decir una mentira muy bonita y el día de mañana pues, te voy a terminar despidiendo. O el día de mañana va a pasar esto y esto otro. Entonces, para mí es eso. Y también, nuevamente, todos son muy claros en la compañía cuando ingresan, saben que todos somos así de directos y esa es al final la belleza de, digamos que, de poder crecer las compañías, de poder tener gente que hoy en día te puedo decir que he liderado yo creo que a más de 3.000 personas, pero sé que si levanto el teléfono para llamar a cualquiera, al 99% de esas personas, digamos, tengo un proyecto de esto. La gente me dice, ¿a qué país me tengo que ir? ¿A qué ciudad lo voy a hacer? Porque me has retado esto, y pues nunca les he embellecido nada más de lo que es. Sí, yo creo que la transparencia es como lo más importante, ¿no? Y más cuando estamos construyendo. No hay nada por sentado, el modelo de negocio puede cambiar, las dinámicas del mercado cambian. Como que la transparencia y siempre como todos trabajando por esa misión y esa visión es súper clave. Y quería Total. como volver a esta parte, porque hablamos de un momento y después también hablamos de otro momento que nos contabas un poquito y fue esos momentos que has gestionado, esa parte de salud mental, esos momentos donde has reconocido. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito ahí cómo ha venido eso pasando a través de los años, cómo llegas, cómo de verdad, cómo empezar a enfocarte más en ti y en el autocuidado. Totalmente, o sea, hay veces que uno llega a un burnout y uno no es consciente de que está en burnout. No se les estoy cansado por tanto exceso, por tantas cosas, o de repente vengo durmiendo mal por el motivo que sea. Ya cuando uno se da cuenta que, a ver, no es fácil y es un trabajo que a veces que toma años, a veces que a algunas personas le tomará meses. A mí me tomó años en darme cuenta que estaba en burnout y ya cuando por fin me doy cuenta, digamos que tengo que cuidar mi salud mental sin ningún problema, hablo con mi mejor amiga y le digo, me está pasando esto, y ella me recomienda a su psiquiatra, y al principio yo estaba muy reacia y digo, "Ay, ir donde un psiquiatra, o sea, no estoy loca, o de repente sí, pero pues no se sabe". Es nada, empecé a tomar estas sesiones y me di cuenta que era un momento donde, a ver, le estás pagando a alguien para que haga su trabajo y esta persona no te va a juzgar. Entonces, en el momento en que entendí eso, que me puedo descargar con todo esto y de repente sí, mi cerebro tenía un desbalance químico y fue algo que fue un proceso también de aceptar de si tengo que tomar algún medicamento está bien. Esto es como si tuvieras un dolor de cabeza, pues te lo van a medicar y te tienes que cuidar. Y al final, si tu cabeza no está bien, pues casi nada a tu alrededor va a estar bien. Así que Total. todo empieza por ahí y las recomendaciones obviamente médicas, demás, hay que hacer ejercicio. Yo antes era supremamente sedentaria, hoy en día hago boxeo y me fascina hacer boxeo. Entonces tengo, digamos que mis rutinas, a ver, yo soy una emprendedora sola, entonces tengo, digamos que mi propio, como mi propia gente que me ayuda a estar estable mentalmente, como es el hecho, Qué también bueno. tengo mi doctor que él se encarga de descontracturarme, me quita todos los espasmos y cada 8 días lo estoy haciendo. Eso también te ayuda, digamos que a tener la cabeza más tranquila, o al menos a mí. Hago boxeo 3 a 4 veces a la semana.
Y por último, pues también tengo mis sesiones con mi psiquiatra, además, tengo mis perritos, salgo a caminar con ellos, tengo también mi grupo de apoyo, así que eso digamos que es como lo he podido estar gestionando. Sí, y como también un poco como empezar a ser más consciente de los tiempos, de la agenda, de empezar a abrir espacios para nuevas actividades, ¿no? Porque yo creo que a veces eso es lo difícil. Pensamos que no tenemos tiempo o espacio y todo es como de acomodarnos. ¿Cómo cambió un poquito desde que empezaste a tener estos nuevos hábitos el trato con las personas de tu empresa o cambió algo a tu alrededor? ¿Cómo viste esos cambios? Cambió mucho que me volví un poco más consciente del tema del burnout con la gente. Entonces, hay veces que trato de no sobreexcederme, digo, me excedo yo, pues ya tengo mi manera de hacerlo y cuando digo me sobreexcedo es, de repente yo soy la que se queda trabajando hasta la 2 de la mañana, tenemos, digamos que turnos con la gente, les digo, a ver, esto va por estos momentos, prepárense, qué necesitan, qué necesitamos, hablemos entre cada uno de nosotros, así como somos, podría ser de un poco rudos, también somos muy, Ujú. digamos que nos preocupamos mucho el uno por el otro, es eso, digamos que viene así y en eso me volví un poco más consciente, en entender la salud mental de los demás y cómo a raíz de lo que yo tuve que vivir, de repente la gente tiene que vivir pues muchas cosas más en su cabeza que tal vez no se han dado cuenta, pero sin empujarlos a ve al psiquiatra ya mismo, pues porque tampoco me corresponde a mí, sino Claro, es Sí. irlos guiando un poquito más en, digamos que en el conocer. camino y Exacto. sí, y estar ahí. Y ahí quería preguntarte, ahorita hablabas como siempre has sido como esta fundadora CEO sola, digamos, ¿por qué has tomado la decisión de pronto no tener como co-founders o ha sido como las circunstancias y cómo has gestionado como esa soledad? Porque el emprender es difícil. Mira, la realidad es que esta es la primera vez que yo estoy emprendiendo en mi propia empresa. O sea, mi propia empresa. Antes había tenido cofundadores o de repente había llegado a alguna compañía como CEO a cambiar las cosas. Entonces, cuando llego como CEO, pues no voy a estar, digamos que trayendo más cofundadores y demás. Pero en estos momentos, pues ya llevo 15 años donde he vivido diferentes industrias, he vivido diferentes startups. Y la realidad es que tengo un equipo, como les decía en un principio, que es demasiado leal, es un equipo que me apoya, que están dispuestos a hacer las locuras por X o Y motivo, que se los agradezco enormemente. Digamos que hoy en día dije, bueno, si ya con toda esta experiencia, pues, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué esperarme 6, 7 meses más tal vez a encontrar a alguien que uno no conozco, dos tal vez no le apasiona la industria, tres también es generarle una inestabilidad emocional tal vez por algo que no le apasiona, pero de repente solo porque me es leal o le gusta trabajar conmigo y demás? Entonces dije, pues si llego a conocer a alguien en el camino al que le pueda, digamos que en su momento dar el rol de co-founder o demás, excelente, pero va a ser una relación que va a tomar tiempo. Entonces, Sí. sencillamente es eso y personalmente no me da miedo. Y yo soy una persona que a mí no me da miedo arriesgarme. El riesgo y yo vamos de la mano. Y De pues la mano. no puedo esperar lo mismo de otra persona y no le puedo exigir el mismo ritmo, las mismas cosas. Y al final también va a ser una molestia para mí, un estrés Claro. adicional. Así que por ahora estamos así. Y por eso es que también para mí es muy importante tener mi grupo de apoyo adicional. Y por eso es tan importante la transparencia que haya dentro de la empresa. Gracias, Nati, por esta parte de la historia, por contarnos esos momentos tan importantes, de verdad, con tanta honestidad. Y queremos ir a la sección estrella de nuestro podcast y es hacerte la pregunta, ¿qué parte de ti como líder crees que solo es visible cuando se apaga la luz? Ok, creo que esto nos pasa a todos y es como ese momento de vulnerabilidad. Ese momento de vulnerabilidad donde apagas la luz y te quedas pensando, en, uff, esto tal vez lo puedo haber hecho mejor, tal vez me excedí acá, tal vez aquí fui demasiado suave, tal vez en esto, digamos que esa vulnerabilidad va ahí cuando nadie más te ve. Para mí hay algo que siempre me hago la pregunta al final de que ya terminé, digamos que de hacer todo este procesamiento y después del debrief del día a día, y es, si hay algo que a mí no me deja tranquila y de repente si tuve una conversación con alguien y no me dejó tranquila, sé que al otro día lo voy a conversar, lo voy a hablar, lo voy a retener. Y también hice las paces con que si hay algo que yo no pueda controlar, no me voy a estresar por eso. Lo que yo no pueda controlar no me genera estrés. Cuentas. ¿Sientes que esa Natalia que ahora es más compasiva y que suelta el control también ha venido evolucionando, ha venido cambiando? Sí, por supuesto. O sea, llegar acá no, pues no es que Natalia siempre haya sido así. Me tomó años. Años de trabajar en mí, años de trabajar en terapia, años de entender muchas cosas, de perdonar muchas cosas, de olvidar tal vez muchas cosas o de hacer las paces con muchas cosas. Entonces, sí, claro, eso es una evolución constante. Entonces, al principio, o sea, a ver, recién salí de la universidad, para mí el éxito era vamos a hacer más dinero. Hoy en día, para mí el éxito es un poquito más, vamos hacia
cómo hacemos el impacto a la gente, cómo realmente lo que estoy haciendo, obviamente va a generar dinero, eso digamos que está implícito en la ecuación, pero no es mi motivación principal. Mi motivación principal es cómo cambias esto, cómo le ayudas a las demás personas, cómo impactas con tal vez una sola compañía a, lo que les decía, 20 millones de personas. Gracias por compartir también estos momentos, por compartir tu historia con nosotros. No es fácil hablar de los momentos duros que vivimos, mucho menos en un espacio tan público como este. Entonces, créeme que lo vamos a tratar con mucho cariño y con mucho respeto, por supuesto. ¿Va? Muchísimas gracias, claro que sí. Quiero que ahora vayamos ya al cierre de este episodio con la última sección donde te damos la oportunidad de compartir tus hacks de vida con nuestra audiencia. Vamos a hacer una serie de preguntas express sobre tus hábitos y sobre los rituales que utilizas para enfrentar momentos de crisis. Buenísimo. La primera es, ¿cómo te gestionas en medio de la ansiedad? Buenísimo. Entonces, nuevamente, tener a mi psiquiatra, tener a mi entrenador de boxeo, saber que si de repente estoy ansiosa con algo, me hago estas preguntas de, ¿es algo que puedo o no puedo controlar? ¿Es algo que está en mi poder? ¿Actué bien? ¿No actué bien? Y si no actué bien, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Y si actué bien, hago las paces. ¿Cómo enfrentas los momentos de tristeza? Antes los enfrentaba totalmente sola. Hoy en día, sencillamente puedo levantar el teléfono y llamo a, no voy a decir que llamo a cualquier persona, pero llamo a uno de mis dos amigos más cercanos y con esto me voy desahogando y tal vez de repente también depende de la tristeza, ¿no? No le voy a compartir digamos que todo tipo de tristeza a una sola persona. Si es de repente una tristeza que solo mi mamá puede entender, esa tristeza la hablo con ella. O si es una tristeza que es con mi pareja, pues la hablo con mi pareja. Clave. ¿Cómo recuperas el foco y la productividad? Respirando 100%. Si de repente algo me sacó de quicio, me estresé, salgo a caminar y a respirar. Hacer ejercicios de respiración siempre te trae otra vez a la calma. Totalmente. ¿Cómo tomas decisiones difíciles cuando tienes dudas o sientes miedo de alguna situación que se pueda presentar? Lo que trato siempre es buscar cuáles son los caminos de esas decisiones y qué tantas ramas se van abriendo de cada camino. Y al final sé que, nuevamente, como sé que no puedo controlar todo, sé que ninguna solución va a salir al pie de la letra de lo que quiero, sino puedo tal vez controlar alguna que otra cosa y veo cuál es el camino que de repente puede ser el más largo, pero puede ser el camino que me va a dejar a mí con mayor satisfacción. ¿Hay algún mensaje adicional que quieras compartir con nuestra audiencia, particularmente con aquellas mujeres que hoy en día se están sintiendo inseguras o incapaces o que creen que no pueden sacar adelante algo simplemente por el hecho de ser mujeres? Mira, si te soy honesta, muchas veces las mujeres nos damos más duro entre nosotras y hay veces que las veces que he acudido a veces a mujeres no han sido los mejores consejos que me han podido dar, pero nuevamente, lo que he hecho es más bien de esos consejos que me dan, entiendo sus experiencias de vida, entiendo que las llevó a eso y me quedo más bien con el por qué. Busco ir un poquito más allá de lo que me dicen. Entonces, es entender eso. Y creo que lo que le podría decir a las mujeres es, sabemos que todas las mujeres tenemos estos problemas, por así decirlo, de crecer, no nos hagamos la Ujú. vida más difícil entre nosotras. Total. Es cómo nos tendemos la mano. También dejamos como hay veces que, ¿será que ella me está diciendo esto, esto, otro? Como esas percepciones que a veces traemos o el drama, por así decirlo, dejarlo a un lado y el trabajo es el trabajo. Y la amistad y las demás cosas es otro tema. Y digamos que las mujeres que hay veces que se sienten inseguras, yo me he llegado también a sentir insegura, pero encontrar, digamos, que estos espacios con tal vez personas que admiren o personas que pueden como sacar esa luz dentro de ellas y mostrarles que el camino o gente que haya vivido, digamos que cosas muy similares, acudir siempre a esas personas y entender que todo lo que te dicen pues no es al 100%, no va a ser tu misma experiencia, no va a ser todo, pero filtrar de a poquitos, saber con qué te quedas y qué no te sirve, qué se ajusta a tu vida, qué no se ajusta a tu vida. Así es. Y por eso estamos aquí haciendo esto nosotras, Natalia, compartiendo historias como la tuya, para que otras mujeres sepan que es totalmente normal sentirse así en algunos momentos o etapas de la vida. Entonces, muchísimas gracias por contar tu historia, por compartir tu lado más vulnerable para que otras mujeres sepan que esto es totalmente natural. Tal, ¿no? Cuando quieran, para eso estamos y pues bueno, yo feliz justo de ir abriendo camino para que el día de mañana a las mujeres le quede más fácil ir creciendo y no se sientan menos. Súper, Nati, mil gracias.
de verdad, por tu tiempo, por tus historias. De verdad que estamos súper emocionadas de ver todo lo que vas a empezar como a desarrollar y toda la expansión en los diferentes países de Latinoamérica. Y pues nada, estamos súper en contacto también para que volvamos a reunirnos y nos cuentes cómo ha ido avanzando todo. Buenísimo, ¿no? Ustedes mil gracias por invitarme. Así es, Nati. Gracias. Que estén bien. Nos vemos. Natalia y su trayectoria nos inspira a entender que el propósito no se negocia, se adapta, se reinventa y se expande, pero siempre permanece como brújula. Y que más allá de la industria o el país en el que estemos, lo que realmente trasciende es cómo usamos nuestras experiencias para abrir caminos a otros. Así es. El legado de Natalia es claro, liderar con resiliencia y con el compromiso profundo de transformar vidas, recordándonos que cada decisión que tomamos es también una oportunidad de generar impacto. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Liderazgo a Contraluz. Recuerden seguirnos en Instagram, en LinkedIn y en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan de todas las novedades y los episodios que vamos publicando. Y si algo te tocó esta conversación, compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio de Liderazgo a Contraluz. ¡Chao! Chao.